Hola, en este vídeo voy a explicarte algunos tips y curiosidades de los shorts que conviene que conozcas antes de empezar a publicarlos. Al final del vídeo te dejo una novedad para promocionar más y mejor tus shorts, que implementará YouTube próximamente a los shorts. Quédate hasta el final para averiguar cuál es. ¡Empecemos! ¿Se pueden usar pantallas finales y tarjetas en los cortos de YouTube? La respuesta es sí, se pueden añadir tarjetas y pantalla final a los shorts, pero no se muestran en la visualización, a no ser que el short se reproduzca en un ordenador, lo que es muy improbable. Por lo que te recomiendo que mejor no las uses, ya que crearás confusión en tus espectadores si haces una referencia a una pantalla final o tarjeta que no está. ¿Merece la pena hacer cortos de YouTube? En YouTube hay muchísima competencia, especialmente entre el contenido que ocupa un formato largo. YouTube Shorts es algo nuevo, por lo que hay muchas posibilidades de desarrollo, ya que hay menos competencia, pero aumenta rápidamente con los canales pequeños que hacen Shorts para crecer. Permanece atento a nuestros próximos vídeos, porque en uno de ellos vamos a explicar la forma de aprovechar los Shorts para potenciar las visualizaciones de tus vídeos nuevos o que ya tienes publicados en tu canal. ¿Se pueden monetizar los cortos de YouTube? Si subes un vídeo vertical de menos de 60 segundos, significa que califica como un short y lo indexa en el feed de shorts. Y si se reproduce allí, YouTube puede repartir los ingresos que se genera por publicidad en el feed de shorts contigo, como explicamos en este vídeo que lanzamos en la tarjeta, descripción y comentario destacado. ¿Cuánto tiempo tarda un corto en aparecer en la pestaña de shorts? No importa mucho cuando publiques un short, así que no existe un momento ideal para hacerlo, porque YouTube puede elegir el short en cualquier momento. Parece que el vídeo se destaca en caso de que lo haga luego de 24, 48 o 72 horas. Sin embargo, también hay ejemplos de YouTube Shorts que destacaron en semanas. ¿Debo hacer miniatura para mi corto? En la práctica hemos visto que solo se publica la miniatura que selecciona por defecto YouTube, aunque añadas una personalizada, así que realmente no importa. La miniatura no cambia el hecho de que tu vídeo aparezca o no como YouTube Short. Y si quieres mantener la estética y estilo de tu canal, entonces tal vez quieras agregar una miniatura a tu short, porque recuerda que los YouTube Shorts también pueden ser vistos como vídeos normales. ¿Necesito añadir el hashtag de short al vídeo? El uso del hashtag Shorts en el título o descripción no orienta a la nueva inteligencia artificial de búsqueda y descubrimiento de Shorts, es solo para el seguimiento interno de YouTube. Incluir el hashtag no afecta al rendimiento de un short. Y ahora sí, la novedad que todos estabais esperando. Se trata de mencionar comentarios en tus shorts de YouTube. Puedes promocionar los comentarios publicados en tu canal usando shorts. Responder a los comentarios con un short es una forma excelente de interactuar con tus espectadores e invitarlos a participar en tu contenido. Esta función estará disponible próximamente en Android, por lo que estaremos atentos para contaros cómo funciona en cuanto se lance. Si quieres saber más sobre los shorts, tienes más vídeos en esta playlist que te dejamos en la pantalla final, en la descripción y en el comentario destacado. Y no te pierdas nuestros próximos vídeos, ya que te hablaré de más tips y curiosidades de estos. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales.